Queridos ecuatorianos, muy buenas noches. Increíblemente en el Ecuador se registra una debacle social, económica y política. El señor Lenín Moreno Garcés y Guillermo Lasso gastaron casi 100 millones de dólares en unas consultas populares que de nada ha servido para el pueblo ecuatoriano. Lo único que han hecho es empobrecernos más, caminar más hacia la miseria, hacia la inseguridad que hoy vivimos, hacia el abandono social, a la desprotección de cada uno de nosotros como ecuatorianos. Estamos desprotegidos, estamos abandonados. Lenín Moreno con el 7 veces sí destruyó un Ecuador. Hoy vivimos persecuciones políticas, vivimos persecuciones cada uno de los ecuatorianos que buscamos beneficios y justicia social. El señor Guillermo Lasso con otra consulta que de nada sirvió. Tampoco, porque gracias a Dios el pueblo se pronunció a favor del pueblo. Gastaron casi 100 millones de dólares en 2 consultas. Resulta que ahora el señor Daniel Noboa también ya prepara su tercera consulta en 3 gobiernos. Más millones de dólares tirados a la basura. Y lo único que van a hacer es preguntarle al pueblo ecuatoriano estupideces. Sí, señor, estupideces. Ustedes ven en la pantalla la imagen del señor Nayib Bukele. Lo he citado a este live para decirles a ustedes que cuando hay capacidad, cuando hay honradez, cuando hay decisión, amor a la patria, todo se puede. El señor Nayib Bukele no necesitó realizar consultas populares para sacar adelante al país que estaba sumergido en la pobreza que obviamente viene poco a poco saliendo, en esa inseguridad, en ese incremento de las pandillas. No necesitó el señor Nayib Bukele consultas populares para preguntar estupideces a su pueblo. Le bastaron tener pantalones, tener capacidad para gobernar. El señor Nayib Bukele, para aquellos que siempre repiten que el tiempo no le alcanzó a Guillermo Lasso para cambiar la historia o para llevarnos a la prosperidad, pues les digo que el señor Nayib Bukele a los 3 meses empezó a hacer cambios profundos para El Salvador. A los 3 meses empezó a trabajar por aquel país centroamericano que venía obviamente sometido a la corrupción, a la podredumbre, a las mafias que gobernaban El Salvador. A los 3 meses empezó a dar muestras de un trabajo capaz. No necesitó de consultas populares. Y tampoco necesitó tener una gran cantidad de diputados para empezar a cambiar la historia de un pequeño país. No necesitó tener tantos votos de aprobación para cambiar la historia de un país sometido a la delincuencia, a la inseguridad y mucho más. Hoy El Salvador es uno de los países ejemplo en el mundo entero. Hoy El Salvador nos da lecciones de cómo salir adelante cuando no hay corrupción. En este país se habla de justicia. En este país se habla de derechos. En este país se habla de libertad y de progreso. ¿Libertad para quién? Si vivimos sometidos a estar escondidos en nuestras casas, a salir a las calles y vivir en zozobra, a que nuestros comerciantes, pequeños y medianos empresarios, tengan que cerrar sus negocios, porque obviamente fueron alcanzados por las dichosas vacunas, por la extorsión y por el miedo. A esa libertad se refieren estos neoliberales, oligarcas, a esta burguesía que ha dominado a los más débiles. Lenín Moreno gastó dinero en consultas populares que solamente favoreció a los grupos de poder. Y obviamente los engañados fuimos nosotros, el pueblo ecuatoriano, los más tontos, los mediocres que somos, los ignorantes porque nos mantienen ignorantes. El señor Guillermo Lasso también lanzó otra consulta popular, donde ganó el pueblo, pero se gastó dinero que puede servir para las medicinas en los hospitales, para las carreteras destruidas,
para las infraestructuras que hoy están destruidas y nos cuesta mucho levantarnos. Dinero a la basura. Y hoy se habla ya de una tercera consulta popular, con preguntas mañosas, con preguntas oscuras, bonitas por delante y oscuras por detrás. Pero el pueblo que es mediocre, el pueblo que se deja engañar, no sé si esta vez volverá a caer en las mentiras de siempre, o nos dejaremos quitar todo, hasta la esperanza y los sueños de salir adelante. He citado nuevamente, como les dije, al presidente Nayib Bukele, para decirle a algunos politólogos, a algunos mediocres, como yo, porque me considero otro mediocre, porque en este país así nos consideran a todos, mediocres e ignorantes. Pero dentro de mi mediocridad y de mi ignorancia, he podido investigar que el señor Nayib Bukele solo le bastaron 3 meses para empezar a cambiar un país, sin tener gran cantidad de diputados o asambleístas a favor de él. Tenía uno solo tenía en el Congreso o en la Asamblea de ese país. Y cuando hay capacidad y honradez y amor a la patria, se hacen cambios positivos. Por eso lo he citado al señor Nayib Bukele, que no necesitó gastar dinero del pueblo en consultas mañosas para sacar adelante una nación. Pero en este país, viva el relajo. Se armó el despelote. Así vivimos felices y contentos, algunos que con migajas son felices. Necesitamos, en este Ecuador y como en cualquier país, de la derecha y de la izquierda, necesitamos de un buen capitalismo, de ese que apunte al desarrollo social, económico de todos los ciudadanos. No de ese capitalismo, no de esa derecha recalcitrante que solo piensa en sus bolsillos, en tener más poder, poder político y poder económico. Díganme ustedes, ¿qué político de derecha a lo largo de tantas décadas en este país nos ha entregado algo positivo al Ecuador? Díganme un solo presidente de derecha, un político empresario capitalista de derecha que le haya hecho un favor a nuestra patria. Menciónenme uno. En este país, la derecha capitalista, recalcitrante, solo piensa en sus bolsillos, solo piensa en su bienestar, en su grupo de poder, en sus nuevas generaciones, sin importarle el desarrollo de los demás. Gastan dinero que le pertenecen a tus hijos, a nuestras familias, a cada ecuatoriano, en consultas populares. Gastan dineros, millones y millones de dólares en perseguir, donde no hay nada que perseguir. La señora Diana Salazar hasta la fecha responde por tantos delitos de corrupción. INA Paper, Pandora Paper, el caso de la abogada María Belén. Tantos casos que se van perdiendo y olvidando. Quedará en lo oscuro y en el olvido también el caso del señor Fernando Villavicencio. Y muchos otros casos más, porque la justicia es selectiva. Sí, señor, en este país el poder económico ha comprado la justicia. Ya no hay justicia, es política. Está comprada por el poder económico y obedece a las líneas, a esas líneas que están enmarcadas a perseguir a quienes sí trabajan, a quienes han trabajado, pero los ven como ladrones. Y los ladrones y los corruptos hoy nos gobiernan. Los ladrones y los corruptos hoy nos llevan a la miseria, hoy nos llevan al abandono, a la inseguridad social. Mientras tenemos niños en las calles, gente muriéndose de hambre en las calles, ellos se dan el lujo de gastarse millones de dólares en persecuciones y en consultas populares. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo esos tontos estúpidos, útiles, de la burguesía de este país, que nos creen raza inferior porque simple y llanamente no nacemos o no nacimos en cunas de oro, como ellos que lo tienen todo? Mientras que el pobre se debate con miserias que consiguen el día para llevar a alimentar a su familia. Ojalá que este mensaje lo compartan. Ojalá que lo compartan. Porque he citado un gran hombre que está haciendo historia en el mundo entero. Nayib Bukele. Sí, señor. Este hombre necesitó 3 meses para empezar a hacer cambios positivos en El Salvador.
y no necesitó tener una gran mayoría de asambleístas o diputados para trabajar por su país, para sacarlo adelante, para darle seguridad, y que aún le falta mucho por hacer. Este hombre tuvo la capacidad y el amor a su patria para hacerlo y no necesitó gastar millones de dólares en consultas estúpidas, con preguntas mañosas, como ya estamos acostumbrados el pueblo ecuatoriano. Y caminamos a las urnas por conseguir la papelita de votación, esa papeleta que nos sirve para tantos trámites que nos obligan, pero que jamás sirve la democracia ni la decisión del voto del pueblo ecuatoriano. ¿Cambiaremos algún día nuestra manera de pensar? Sí, tal vez cuando pierdas un hijo, tal vez cuando pierdas un ser querido y entiendas que si no cambiamos nuestra forma de pensar y ese odio desmedido, esta clase, esta raza poderosa, entre comillas, que se creen superiores a los más débiles, nos van a vivir sometiendo a la pobreza, a la ignorancia, a la mediocridad, al abandono social y a la falta de oportunidades. Pero ellos te hablan de Dios, ellos te hablan de progresismo, de libertad y de democracia. Así te hablan ellos. ¿De qué libertad me hablan? ¿De qué progreso me hablan? ¿De qué democracia me hablan cuando en este país la conciencia la tienen podridas aquellos que se venden al poder económico y venden las decisiones del pueblo, venden el voto del pueblo ecuatoriano a esos sectores económicos que les compran sus conciencias? Pero esto les dará un efecto boomerang. Sí, señor, porque la vida no perdona los errores que nosotros cometemos. Esos señores que se vendieron y venden sus conciencias a los sectores económicos por posesionar a políticos corruptos al frente de quienes deberían estar dándonos servicios de calidad, un día la van a pagar, y la van a pagar muy caro, porque esas conciencias que hoy compran por millones de dólares y que humillan a un pueblo ecuatoriano, un día van a recibir su propia medicina. Ojalá que compartan este video. Lenín Moreno, Guillermo Lazo, 2 consultas, millones de dólares que podrían servir para medicina, para obra pública, social. Y ahora se acerca una tercera consulta popular, con preguntas bonitas, de frente, pero que de espalda te darán la puñalada como siempre, porque así actúan las mafias de poder, así actúan los grupos de poder, aquellos que te hablan bonito y que te ofrecen todo. Ojalá que cambiemos de verdad. No estoy en contra de que haya ganado ya el señor Daniel Noboa, aunque hayan hecho o no hayan hecho fraude, aunque hayan comprado o no la presidencia. Ojalá que haga algo por el país. Ojalá que cambien las cosas, porque si no cambian las cosas, la culpa no va a ser de Daniel Noboa, la culpa no va a ser de los que ya nos gobernaron a su antojo, la culpa va a ser de ustedes y de nosotros, del pueblo, porque creemos en estupideces de ricos que no les interesa el bienestar del pobre. Mis felicitaciones para aquellos buenos empresarios, para aquellos que se han esforzado para tener sus bienes, sus propiedades, con sacrificio, pero que entienden y conocen la realidad de su clase trabajadora y que también les brindan en las mismas oportunidades, que les entregan sus sueldos dignos, sus beneficios de ley, que aportan al desarrollo del Estado, que pagan sus impuestos. Mis felicitaciones para esos empresarios, porque sí los hay. Pero aquellos que piensan en la política o quieren estar en el poder público son aquellos empresarios políticos que solo llegan para cubrir sus grandes empresas, para proteger sus bienes, para ayudar a sus grupos de poder y crecer ellos, humillando a los más débiles, entregándoles migajas, de esas migajas que muchos se sienten contentos y felices, porque les tiran como alimentar palomas, mientras que ellos están en los palomares disfrutando de toda la riqueza que a nosotros nos quitan día a día. Nayib Bukele, un gran hombre, un gran presidente, que siempre lo ha dicho, un hombre de izquierda. No me lo estoy inventando, por sus propias palabras fueron dichas en medios internacionales, un hombre de izquierda que está trabajando por su pueblo y que le bastó 3 meses, porque muchos dirán por ahí que el pobre Daniel Noboa solo tiene 1 año y 6 meses para gobernar y que no le va a alcanzar el tiempo. Y que peor aún, tendrá una asamblea en contra, con gran cantidad de asambleístas revolucionarios, que yo sé que hay lobos vestidos de oveja, y que dirán que no lo dejaron trabajar.
Pero cuando un presidente tiene pantalones, honestidad y capacidad como Nayib Bukele, no necesitó tener una gran cantidad de diputados y asambleístas para trabajar en beneficio de El Salvador. No necesitó gastar dinero en consultas populares para engañar al pueblo. Solo le bastó tener pantalones de un hombre de verdad y salir a trabajar por los más débiles, por aquellos que ya no aguantaban más las mentiras y el engaño de la oligarquía, de los neoliberales. Ojalá que entendamos el mensaje, porque da mucha indignación que el dinero del pueblo, ellos sí se lo despilfarran en consultas, en persecuciones políticas, mientras que el pueblo se muere de hambre sin medicina en los hospitales, sin quirófanos que estén funcionales, sin médicos para atender a cada uno de los pacientes, escuelas que se están destruyendo, carreteras que ya no sirven. Hoy vivimos apagones nuevamente por la falta de mantenimiento y los grupos de corrupción que existen en la CNEL, en las empresas eléctricas. Sí, señor, tienen sueldos de oro. Estos funcionarios de las empresas eléctricas del país tienen sueldos de oro, mientras que los pobres tienen que batallarse con $450 al mes. Compartan este video. Muchas gracias. La indignación de uno, creo que es la indignación de millones de ecuatorianos. Y ojalá aprendan el ejemplo de Nayib Bukele y dejen de inventarse las historias de que el tiempo es corto, de que una asamblea no lo deja trabajar. Dejen de inventarse las mismas retóricas de siempre y acojan ejemplos de espejos que hoy dan cambios positivos cuando hay capacidad, honradez y nadie se roba el dinero del pueblo. Ese es el señor Nayib Bukele. Compartan este video. Buenas noches.